Un saludo para todos, para los que sienten estudiarse a sí mismos. Estamos en un ciclo que se ha llamado Ver 2023, que es un impulso en mi ser para habilitarnos a todos la posibilidad de ver. Esto indica que no podemos ver, pero que queremos ver. Vamos a continuar. Los 3 primeros temas fueron llamados las corrientes, que para el que no ha visto le voy a pedir que en el canal le eche un vistazo y revise si quiere entender. La cuarta se llamaba el camino estrecho. Y ahora en este momento vamos a estudiar un tema que se llama la corriente de ascenso. Como una breve introducción, para el que no ha visto los otros videos, todas las influencias que fluyen a través de mí para compartir en videos están dirigidas a provocar, a despertar, a animar y a generar condiciones en el escuchante para que pueda hacer en la dirección de su despertar y de la liberación de su alma. Hoy el tema se llama la corriente ascendente o la corriente de ascenso. Así que vamos. Primero, un resumen de lo que se va a exponer. En los primeros temas se explicó que todas las almas estamos en corrientes de descenso, todas condicionándonos más. Ese es el contexto. Así que hoy los 4 puntos que se van a tocar son: el primero es el estado actual en el que estamos. El segundo es una acción transformativa que provoca el ascenso, la acción transformativa. Tercero es la necesidad de disponer de un método práctico para ese hacer. Se necesita un método necesariamente. Y la cuarta es la experiencia del incremento de la conciencia. ¿Qué conecta todos estos temas? Que en tanto ruido y en tantas corrientes en las que estamos y en tanta hipnosis en las que estamos y en tanta mecanicidad, el camino estrecho del que se habló en el tema anterior pasa desapercibido. No es visible. No se puede encontrar y descubrir en este mar de alternativas supuestamente pseudo espirituales. El camino estrecho es secreto, oculto, es misterioso. El camino secreto, el camino estrecho. Y ese camino estrecho es absolutamente revolucionario. Así que lo que une estas 4 cosas es que primero uno debe tener una noción del estado de vegetación, de sueño, de miseria en el que se encuentra espiritualmente, aunque se crea espiritual. Primero debe tener una noción del estado en el que está. Segundo, debe mirar a ver todas las acciones que ha hecho, a dónde lo conducen. A ver si encuentra alguna acción transformativa en su interior que le provoque progreso espiritual. Una acción. Y reconocer si son las acciones las que alteran la calidad de la sustancia o si son las buenas intenciones y los pensamientos bonitos y las sensaciones bonitas o las fantasías de espiritualidad. Si eso cambia la sustancia interior, ¿sí? El alma. Entonces, si reconozco el estado en el que estoy, si descubro que solo necesariamente una acción es la que cambia, entonces va a la siguiente etapa, y es que se necesita adquirir un método.
Es indispensable adquirir un método y ese método es la corriente de ascenso. Es un método, es una secuencia de acciones que al ser puestas en práctica provocan un revolcón interior, una guerra, un conflicto y sostenerse en el conflicto va a hacer que salga la luz. Y entonces viene el cuarto punto, y es que el que está en conflicto con el método va a experimentar necesariamente el progreso de su ser, el incremento de la potencia de su espíritu de formas misteriosas. Debe experimentarlo por sí mismo, no que se lo cuenten, ni que le den un grado, ni un carnet, ni un diploma, ni esas tonterías del mundo, de la fantasía psicológica para hacer creer a una persona de alguna manera que tiene algún nivel. Es mentira. Los niveles no nos los dan afuera. El nivel del progreso del alma es el resultado del trabajo interior, del trabajo que se hace sobre sí mismo, en ese proceso, en esa dirección de despertar con el método. No voy a afirmar que yo tengo el método y que es el único método, no. A mí se me entregó un método para salir de los laberintos en los que uno está. ¿Ok? Y ese es el que se comparte. Ese es el desarrollo. Entonces vamos con la primera parte y es el estado actual. Entonces para ello les voy a pedir preferiblemente que cerremos los ojos del cuerpo físico para familiarizarnos con el hecho de que hay un mundo interior. Hay un mundo interior. Hay un sentir, hay un recordar, hay una secuencia de pensamientos. Ok, hay una capacidad de ver los pensamientos, observar. Ok. Así que hay un mundo interior. Hay una pantalla de la mente y hay unos procesos interiores que están en desarrollo y que son los que empujan al mamífero en el que uno vive a operar. Entonces, vamos ahora a darle a la pantalla de la mente 3 imágenes para que ella entienda algo que ella debe entender. Ella, la mente, no uno. Ella debe entender. La primera escena, entonces, es un artesano que es puesto al lado de otros 10 artesanos. Y esos 10 artesanos son principiantes. Entonces este artesano, al verlos, la mente automáticamente dice, pues yo soy el de mayor nivel aquí y ellos son principiantes. Necesariamente entonces él se vuelve el artesano maestro en ese momento. Porque su contexto son 9 o 10. Su contexto son 10 artesanos que están en una etapa inicial. Así que él es el rey. Segunda escena que le vamos a poner a la mente es que tomamos 10 artesanos, entre los cuales hay unos mucho más expertos que uno y otros más novatos. Entonces necesariamente la mente de forma mecánica se ubica más o menos en el centro. Entonces ya no es la más, sino es una intermedia. Y ahora vamos a poner 10. En la tercera escena le vamos a dar a la mente 10 artesanos ultramaestros. De manera que uno, al presenciarlos, se califica como el menor de ellos. El más pequeño, el principiante es uno. Pero ahora le vamos a dar a la mente y a preguntarle a la mente así por dentro de uno. Le vamos a preguntar, ¿pero acaso en los 3 casos no hay lo mismo dentro de mí? Entonces, ¿cómo es que en una me califico como el maestro, en la otra intermedio y en la otra el principiante? Preguntarse ello.
y observar que cualquier juicio, ojo, por favor, atento, atenta, cualquier juicio que hace la mente de sí mismo está absolutamente sesgado por un contexto. Así que la persona que se cree de alguna manera espiritual, voy a agregarle un adjetivo, aquel que se cree de alguna manera torpe y ridícula, espiritual, de alguna manera se está calificando y evaluando a sí mismo en un contexto que podría ser el número 1. Entonces él se cree espiritual porque las otras 10 personas son mundanas. Entonces se cree muy espiritual. Ya, entonces su evaluación de sí mismo es espiritual. En el segundo caso, la persona que se cree espiritual, entonces le ponen al frente unos que están en otro nivel y otros en otro, y entonces dicen, no, yo estoy en la mitad. Y en el tercer caso, entonces es expuesta de alguna manera misteriosa ante la verdadera sabiduría del universo. Y entonces esa persona que se cree de alguna manera espiritual cae en cuenta de que es una miseria, que es una miseria lo que tiene por dentro, y que la palabra espiritual le queda grande, que no es espiritual de ninguna manera, que no ha ni empezado. Bueno, entonces en nuestro caso, compañeritos almas, como estamos rodeados de locos, y como nosotros somos unos locos ciegos que no podemos ver, entonces nuestras nociones comparativas de la mente de ella pues nos hace creer de alguna manera que tenemos algún tipo de nivel. Entonces ahora se nos va a decir, a través de este que habla, que nuestro estado interior es de miseria, de pobreza, con respecto a la espiritualidad real, con respecto al modelo divinal de perfección que hay en nuestra semilla. Con respecto a la divinidad misma, el nivel actual del mamífero pensante es de miseria. Es pobre, es ciego. No tiene presencia real en las otras dimensiones. Es un fantasma. Somos fantasmas que tenemos historietas teatrales en la mente y que vivimos tratando de sostenerla. Ahora, se hace esta afirmación solo para que algunos de vosotros, los que escucháis, por lo menos sintáis la duda de que cualquier evaluación que habéis hecho de vosotros mismos es mentira. Es como un loco que está al lado de otros locos y un loco no se puede dar cuenta que está loco. Por favor, reflexionar. 10 locos no pueden darse cuenta que están locos. Así que nosotros que hemos caído en este estado de degeneración, somos locos que no vemos que estamos locos, pero no lo podemos ver. De la misma forma que 10 ciegos no pueden saber que están ciegos. 10 ciegos no ven que están ciegos. Y si se le dice lo que quiera a un ciego, no puede con el verbo entender lo que es ver. Ni 10 sordos, pongamos a 10 sordos de nacimiento, no pueden solo entre ellos reconocer su sordera. Solo son sordos. Y si se les habla del sonido por medio de señas, es imposible que comprendan el sonido. Para el ciego es imposible que entienda la luz, y para el loco es imposible que entienda la coherencia. Así para nosotras las almas, estas que vivimos en este estado, en este cuerpo de mamífero, es imposible que entendamos el estado de maestría y el estado de ser conscientes de sí mismos. No puede el humano entender que está totalmente dormido, o sea, absolutamente dormido, no puede. Así que es necesario que haga unos ejercicios que evidencien su sueño con unos pequeños despertares. Y cuando esos pequeños despertares, que es como si un ciego por primera vez estuviera viendo la luz, como si un sordo por primera vez estuviera escuchando, o como si un loco por primera vez estuviera dejando de divagar, asimismo el alma esta que por las primeras veces tiene las nociones de sueño,
tiene que verse dormido, y el verse dormido es la primera noción de que no es consciente de sí mismo y que no hay conciencia en él, sino que solo hay razón, y la razón no es la conciencia. La razón es la razón y es ciega en su nivel mental, y la conciencia es otra cosa. Es tan diferente como en una granja. El nivel caballo y el nivel perro y el nivel burro y el nivel buey es un nivel, y el nivel de los que llevan la granja es otro nivel. Así es de diferente. El caballo no puede entender, el administrador, ni el mayordomo, ni la mujer, ni el dueño de la finca. El caballo no puede, ni el perro puede, ni el burro puede. Así nosotros no podemos entender de ninguna manera en este momento el nivel de la maestría, ni el hombre verdadero, ni el hombre nuevo que nace dentro de nosotros. No se puede entender. Así que en el método hay unos ejercicios que tienen que ver con la atención, de manera que al sostener la atención en esos ejercicios devendrán en nosotros unas primeras sensaciones de sueño, de reconocer el sueño. Y únicamente el que reconoce el sueño es que puede experimentar por sí mismo que en el siguiente momento, después del sueño, despertó un momento y va a volver a caer en el sueño. De la misma manera que nosotros en el mundo de los sueños no nos damos cuenta que estamos en el sueño. Devuélvanse un momento al mundo de los sueños y verán que cuando uno está en un sueño no se da cuenta que está en un sueño. De nuevo, únicamente cuando uno despierta es que evidencia que estaba dormido. Sea porque despierta en la mitad del sueño, o sea porque despierta posterior al sueño, solo el proceso de despertar es el único que da la experiencia y la garantía, la seguridad de que estaba soñando en el momento anterior. Así que ahora se nos dice, estamos absolutamente en el sueño, y solo el que hace ejercicios para despertar podrá experimentar por una fracción, por un momento, que estaba dormido. Y eso es el tercer punto del método que va a darnos lo del cuarto punto del tema de hoy, que es la experiencia de sí mismo. Una nueva experiencia de sí, inimaginable para la mente. Así que este primer punto desarrollado es el estado en el que estamos, que se siembra solo la idea de que es un estado de sueño, imposible de ver por sí mismo, y nadie lo puede sacar a uno de ese sueño. Solo un ejercicio lo puede sacar del sueño. Ahora viene entonces el segundo punto, que es la acción transformativa. Entonces, pregunta: si estamos en un estado, si hay unos mecanismos interiores, efectivamente hay un mamífero, sí, hay una piel, pelos, uñas, pelo, hay un cráneo, unos huesos, unos músculos, unos órganos, sí, hay un mamífero, sí. Sí, hay una programación instintiva, sexual, claro, sí, hay una fuerza que lo lleva a poner alimento en el cuerpo para mantenerlo, hay una fuerza que lo lleva al sueño, o sea, al reposo del cuerpo para recargar, sí, eso lo hay, ok. Efectivamente hay una cantidad de energía dentro de uno de alguna manera misteriosa, hay un proceso de pensar, hay unas emociones reactivas, hay deseos, hay un impulso de hacer, ok, todo eso es interior. Hay otras sensaciones intermedias, sí, la sensación de excitación, la sensación de que se le pone a la piel de gallina, los nervios, sí, esa es diferente, la sensación de vacío, el vértigo, el mareo. Hay unas sensaciones intermedias que no son ni emocionales ni de la carne exactamente, ok. Se está reconociendo esas partes de sí mismo, ok. Sí, hay un proceso razonativo, sí, ok. Estamos haciendo como un mapa de lo que hay dentro de nosotros, sí. ¿Hay algo más allá de la mente? Entonces pregunta: ¿se puede observar una emoción?
o reconocer o presenciar. Ok, eso evidencia que la emoción es temporal y que aquello dentro de uno que está presenciando pues es otra cosa. Hay algo en uno que puede presenciar una emoción que viene y se va. Ok, le vamos a poner a aquello, le vamos a nombrar aquello. Aquello que puede percibir las emociones es un aquello. Ok, siguiente nivel. Hay ese aquello, ese algo puede percibir las sensaciones. Ese aquel o ese aquello puede percibir el mareo. O puede percibir el cansancio. Puede aquello percibir que una cosa es que la mente está cansada, otra que el cuerpo está cansado. ¿Puede aquella cosa percibir eso? Pues necesariamente aquello que percibe es cambiante y temporal. Pero necesariamente hay algo en uno que puede percibir eso. ¿Y qué es ese aquello que percibe? Siguiente nivel. Hay algo en uno que puede percibir el proceso del pensar. Aquello de lo que se está hablando percibe el proceso mental, puede ver las imágenes, las comparaciones, cómo se accede a los archivos para recordar, observar. Entonces se va a plantear un ejercicio en este momento, y es detener absolutamente toda la operación del mamífero, absolutamente quietud, forzosamente dejarlo quieto, silencio exterior, y forzar la mente a un silencio interior y permitir que algo dentro de uno observe qué es lo que pasa cuando se trata de callar la mente. Solo presenciar lo que pasa dentro de uno. Ya, empezar ahora. Observar y presenciar. Reconocer que algo es lo que aparece en la pantalla de la mente y hay otro algo que está siendo testigo o presenciando el todo interior. Solo está presenciando. Observar si ella, la mente, trae recuerdos, o se imagina cosas, o piensa, o viene una canción, o viene una molestia, o viene un fastidio, o me siento ridículo haciendo este ejercicio de este estúpido que está hablando, tal vez, o no entiendo nada, o no puedo callar la mente. Pero ¿qué es eso que está siendo testigo de todo esto? Observar. ¿Qué es aquello que piensa? ¿Y qué es aquello que observa el pensamiento? Y ahora suspender la necesidad de definirlo. No es necesario etiquetarlo ni definirlo, sino únicamente presenciar que hay algo que puede observar la mente. No es necesario llamar a ese algo yo, sino reposar en el hecho de que hay algo que presencia.
Solo sostenerse un momento en el hecho, en la acción de presenciar el mundo interior. Si viene cualquier diálogo, observarlo. ¿Ok? Esto es una experiencia de sí mismo. Sostener la atención al mundo interior. Y se llama autoobservación o vigilia o presencia. Presenciar el mundo interior. Sostener algo que está poniendo atención, mientras ese otro algo de la mente y las emociones y los deseos y los impulsos operan. Como pillar la mente infraganti. Pillarla. Cada vez que venga y entre un pensamiento, se le va a decir gentilmente: no te voy a atender en este momento. Por favor, te atiendo después. Se deja pasar. Y volver a reposar en la presencia interior. Ok, este es el primer ejercicio del trabajo sobre sí mismo, la autoobservación, la introspección, la atención puesta al mundo interior, la atención sostenida en el reconocimiento de los fenómenos interiores. Ahora, reconociendo que hay todos estos procesos, todas estas emociones conectadas, el animal operando con sus impulsos instintivos, esa alma desconocida que brota de vez en cuando y lanza sus influencias para operar, para hablar, y ese observador silente que escasamente empieza a tenerse noción de que existe tal vez,
se empieza a notar apenas, como que sí hay algo en mí más allá de la mente, reconociendo esas partes. Necesariamente tenemos que ir a que toda esa composición interior está en una calidad, está en un momento o en un nivel no comparado con los otros, está en un momento dentro de mí mismo, en una calidad. Y hay que reconocer en este instante, cada uno por su propia cuenta, si esta calidad puede incrementarse para que haya más calidad en mí, más virtudes, más diligencia, más humildad, más serenidad, más disposición, que fluya la sabiduría en mí para el servicio a los demás. ¿Es eso posible? Observar. Y ahora observar si es posible, si puede haber un nivel inferior. Si puede uno ser más miserable todavía, más egoísta, más lujurioso, más codicioso. Observar cada uno por sí mismo. Si esa calidad puede decrecer o puede incrementarse. Exactamente como si tomamos un colegio y vemos a los chiquillos que están en un momento, en un nivel, y uno, bueno, ¿esos chiquillos pueden incrementar su nivel intelectual? ¿Sí o no? Y veremos que sí. No estoy diciendo que la academia le aporte espiritualmente de ninguna manera a un alma. No se está diciendo eso. Solo se está usando el ejemplo de que un chiquillo puede incrementar su nivel intelectual. Bueno, pues así ahora en nosotros no se está hablando del nivel intelectual, porque es contrario incluso, porque entre el alma más sabe, peor está. Que la conciencia no es un asunto de saberes. ¿Ok? Entonces, en nosotros se está hablando de que el incremento de la calidad es el incremento de las virtudes y de la conciencia. Pero ¿qué es la conciencia? Esa palabra, ¿no? Que tan prostituida también como la palabra amor. ¿Cómo podría definirse conciencia? Es lo mismo que si estamos un montón de caballos y queremos definir entre nosotros los caballos lo que es la razón. Tal cual. Es imposible que se entienda lo que es la conciencia, porque la conciencia solo se puede experimentar durante el proceso de hacerse más consciente, o que la conciencia crezca dentro de mí. Es que se experimenta, sí se puede ser más consciente. Mientras tanto, no se puede definir. Así que es necesario crear otro rango en la mente en este momento, no importa. Y decirle a la mente, hey mente, tú no eres la reina. Tú eres un operador mecánico de la ley general. Totalmente influenciable. Y hay algo en mí que puede incrementarse que se llama la conciencia. ¿Y cómo vamos a definir la conciencia? Se podría intentar definir, pero no. Es un fracaso total guardar esa nueva etiqueta de conciencia, porque la mente estúpida, porque así es ella en este momento se cree consciente. O sea, en este momento la mente dentro del mamífero humano cree que es consciente. Entonces, ¿cómo se le va a decir a ella, que está presenciando en este momento estas palabras? ¿Cómo se le va a decir a ella, a la mente, oye mente, tú no eres consciente? Ella va a decir, no, yo soy consciente. Bueno, pues ahora se está diciendo en este video, la mente no es consciente, la mente es como un ordenador que está encendido. Y como está encendido, pues percibe, interpreta, guarda, almacena, proyecta, compara, imagina, juzga y vomita todo lo que hace. ¿Y que eso es ser consciente? Pues un computador hace lo mismo. Una computadora hace lo mismo que la mente humana, solo que la composición humana tiene las emociones. Y el ordenador o la computadora no tiene emociones. Pero técnicamente los procesos intelectuales de la mente son iguales a los de un ordenador.
Y en ambos casos no hay conciencia. Inclusive la mente cree que es consciente porque tiene una región de moral, de moralidad. Entonces, para la mente, matar está mal. Pero si me ponen un fusil, me etiquetan como soldado, me dicen que ese es el malo, entonces ahí matar está bien. Me cambian la moral, porque la moral es así, del tiempo, de las emociones temporales, y dependiendo de quién me está pagando, mi moral cambia. Así que la moral no es la conciencia. Así que toca decirle a la mente: hey mente, espabila, hay una región dentro de toda esta composición interior que es la conciencia, que está dormida, hay que despertarla y ella puede crecer. Y es otro nivel totalmente desconocido para uno. Ni entendible es lo que es la conciencia. Pero se va a lanzar una pequeña afirmación, y es la absoluta comprensión en todos los niveles y en todas las leyes del universo de mi presencia y de qué soy en este instante. La absoluta comprensión, ojo, absoluta comprensión de todos los niveles que hay en mí, de todas las dimensiones, desde la terrenal hasta la espiritual, y de qué soy en este instante, qué estoy siendo en este instante. Así que necesariamente hay un nivel de conciencia en el que dentro de uno habrá una noción de quién soy, qué leyes me rigen en este momento y en qué dimensión está operando mi ser. Habrá un nivel, y hay otro nivel de conciencia más elevado, y otro más elevado, y otro más elevado. De la misma manera que en el cole hay diversos niveles de intelectualidad, que son niveles de sueño, porque no es más consciente un chico en el primer grado que en 11 grado, no es más consciente. Simplemente sabe más. No es más virtuoso, no está más conectado con su ser. Y si lo llevamos más allá, el universitario, o el que hizo el posgrado, o el que tiene la maestría, no es más consciente, ni está más conectado con el ser divinal de perfección, no es más consciente de sus dimensiones, ni de qué es, que el niño que está en primer grado. Generalmente está mucho más degenerado el de la maestría. Está más roto, más fragmentado. En nuestro caso, entonces hay una oportunidad en este instante de reconocer que se desconoce. Esa es la oportunidad. Reconocer que desconozco el nivel consciente y que no está aquello en mí que creo tener. No hay conciencia en mí. Esta es una oportunidad, porque cuando se abre la disposición, ojo, cuando hay disposición a reconocer mi sueño, es que es posible despertar. Porque el que cree que está despierto, pues no puede despertar, porque ya cree que está despierto. El que cree que es humilde, pues ya es humilde. ¿Cómo va a ser humilde el que cree que es humilde? No, jamás. Creerse humilde es un acto de orgullo, de vanidad, de pretensión. Si una persona se cree humilde, ¿cómo va a ser más humilde? Pues no puede. Así que ¿cuál es el estado? La disposición a reconocer que no me conozco, que no sé lo que soy, que simplemente hay una cantidad de procesos mecánicos en mí, y que este tío está hablando de que es posible un estado de conciencia, un estado de despierto, pero no lo conozco, pero bueno, por lo menos me abro a la posibilidad de que existe. Esa es la oportunidad en este instante, reconocerla. El que le vibró, y el que no, pues no, ya. Ahora, entendiendo que uno está en algún nivel de conciencia, vamos a ponerla en un nivel dormido, por ahora. Vamos a remontarnos otra vez a la historia del niño en el colegio. El niño en el cole, necesariamente, ¿qué es lo que lo lleva a incrementar su nivel intelectual? ¿Qué? Observar. Hacer tareas, estudiar, leer, memorizar, discutir, pelear con nosotros, hacer diagramas, analizar, estudiar, interactuar con los demás, preparar presentaciones. O sea que hay unos verbos en acción, hay unas acciones que llevan a que se incremente el intelecto.
Pero si el chiquillo se quedara absolutamente quieto y pasmado sin hacer, no se podría incrementar el nivel intelectual. Porque sin comer información, ¿cómo podría incrementarse el nivel intelectual? Pues no, porque el nivel intelectual se incrementa por comer información, procesarla, razonarla y grabarla. Bueno, pues entonces es necesario un hacer el que provoca el incremento intelectual. Así que el hacer es el transformativo. Hay un hacer que transforma. Y como todo el tiempo el humano está haciendo, compañeritos, almas, hermanas, pregunta: si la máquina de esta rota humana fragmentada que se cree consciente, todo el tiempo está haciendo, ¿para dónde está haciendo? ¿Cuál es la dirección de su hacer? Pregunta: ¿sabe el caballo qué está haciendo en la granja? ¿O un pollo en un corral sabe lo que está haciendo el pollo? La acción comer del pollo y la acción beber del pollo y la acción piar del pollo representan que entienda dónde está el pollo. Y en el caballo, la acción comer, la acción relinchar, la acción reproducirse, representan esas acciones mecánicas de la ley general que entienda dónde está y quién es. Pues esas acciones no lo llevan a incrementar su conciencia. Así que son acciones necesariamente que lo tienen en un nivel mecánico y lo tienen cada vez siendo más caballo. Bueno, pues compañeritos, así somos las máquinas humanas de esta granja planetaria. Todos los haceres que hace el humano los van a dirigir a mantenerse en el estado en el que está y de crecer su nivel espiritual. Salvo unas acciones desconocidas por la mente que lo llevarían a dejar de ser caballo, en el caso del caballo, dejar de ser pollo en el caso del pollo, dejar de ser un mamífero intelectual en el caso de nosotros, y que se desarrolle algo en uno, el hombre nuevo, el maestro interior, que necesariamente es otra entidad. Para que nos quede claro, hermanos, compañeritos, no es que uno despierte, sino que hay algo que despierta dentro de uno. Así que voy a llamarlo el aquello otra vez. Aquello, como si fuera una entidad espiritual, como si fuera otra entidad, aquello, el hombre nuevo, brota, nace. De la misma manera que en una semilla, el árbol nace como una entidad nueva, el árbol nace. La semilla muere y el árbol nace. Así mismo es en nosotros. El hombre viejo muere, decrece, deja de crecer, deja de alimentarse para que brote el hombre nuevo dentro de nosotros. Necesariamente hay unas acciones que provocan esa germinación. Así que este segundo punto es el despertar dentro de nosotros de la noción de que es mandatorio, indispensable, no es negociable que haya una acción. Tiene que ser una acción que haga una transformación dentro de mí. Es la acción la que transforma, no los suspiros, ni los buenos pensamientos, ni las buenas intenciones, ni todos los carnets de todos los cursos espirituales que he hecho, que los tengo en la pared o en mi ridícula memoria, de alguna manera de creer que todos esos cursos que he hecho me tienen en algún estado espiritual superior. Todo eso son patrañas de la mente, son creaciones intelectuales. Porque el verdadero nivel espiritual jamás se mediría por diplomas. Jamás se mediría por diplomas. Ni siquiera por recuerdos. Al contrario. El nivel espiritual simplemente fluye a través de uno con las virtudes. Y fluye. Fluye y ya. Y eso es lo que hay. Entonces, si se está en un estado de sueño, debe haber un choque. Y ese choque es resultado de una acción transformativa. El principio de las acciones transformativas ya se acabó de entregar y es cerrar los ojos del cuerpo físico y empezar a poner atención al mundo interior, en un acto de presenciar, ser testigo, autoobservar el mundo interior. Entonces, el principio del proceso
en el que va a venir una experiencia más profunda de sí mismo. Así que este segundo punto se llama la acción transformativa. Hay una acción, necesariamente, hay una acción transformativa. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una acción transformativa. Hay un impulso en mí de fumar o de comerme un helado, de eso que llama la mente comerme un helado, o de darme placer de alguna manera. Hay una acción mecánica y es darse placer, autoabastecerse con esa placer y esa satisfacción para engordar esa entidad energética que se alimenta con eso. Una de las acciones transformativas es reconocer ese impulso. Reconocer es una acción transformativa. Reconocer, ok. Aquí viene el deseo de fumar, deseo de comer, deseo de abastecerme de placer. Y una siguiente acción transformativa, acción, es negarse. Negarse es una acción. Es una acción, miren, observar. Pareciera que fuera una inacción, pero es un acto en sí mismo negarse, porque es un verbo. Es negarse, negarse a darse placer. Ahí hay una acción transformativa. Se engordó menos esa entidad energética, no se dio placer, por lo tanto todo el resto del futuro está alterándose por esa pequeña acción transformativa. Mientras que darse placer claramente está también creando el futuro de sostener el autoabastecimiento de placer. O sea, hay unas acciones mecánicas de bajar y unas acciones de romper esa cadena de bajar que pueden habilitar el subir, el ascender. Y una de ellas, ya se habló, la autoobservación. Una segunda es el reconocimiento de lo observado interiormente. Y una tercera es negarse a la mecanicidad. Por eso el profe Jesús decía: niéguese a sí mismo. Niéguese. Es un acto transformativo, es un verbo. Dice niéguese. Niéguese a que usted es lo que es. Niéguese todo lo que usted es. Niéguese todo lo que usted quiere. Niéguese a todo lo que ocurre dentro de usted. Niéguese a sí mismo. A sí mismo, niéguese. Bueno, si se logra considerar con este segundo punto que es una acción lo que transforma, entonces viene el tercer punto, y es que es necesario que se deposite en la mente del interesado un método para despertar, un método para transformar eso que es, para que se dé una transformación. Necesita un método, como si fuera una empresa que está en un estado de degeneración. Necesita un método para dejar esa corriente de degeneración. Entonces contratarán una auditoría, contratarán una consultoría, o se asociarán a otra empresa o harán algo, y habrá el vagabundo ese que duerme de vigilante, pues tendrán que cambiarlo o capacitarlo, darle cariño y orientarlo. A la red corrupta, pues hay que sacarle la corrupción, y así hay acciones transformativas para las empresas. Pues nuestro mundo interior es una empresa totalmente viciada. Y claro, el que se crea de algún nivel espiritual, pues estas palabras le van a fastidiar. Pues que le fastidien. Es parte de la locura creerse espiritual de alguna manera. Porque el que verdaderamente es espiritual jamás diría que es espiritual. Porque ya lo es. No tiene que venderse, no tiene que catalogarse, ni etiquetarse, ni mucho menos exhibirse. Porque la espiritualidad le vibra en él. Y no necesita ninguna de esas patrañas, ni clasificarse, ni ningún diploma, ni que otra persona le diga maestro, ni todas esas tonterías, porque ya es su nivel natural. Es que todo lo que está alrededor de la espiritualidad, todo está viciado, todo está comerciado, prostituido. No es el camino estrecho. Porque ojo, el camino estrecho únicamente es hacia adentro de sí mismo. Únicamente adentro de sí mismo, no afuera de sí mismo. El método, entonces, necesariamente tiene que entregársele a la mente rota, fragmentada, y depositar un virus, que es un conocimiento, unos ejercicios, un método, que primero va a depositarse en la mente. Y progresivamente, en unos meses, hay algo en uno, el aquello invisible,
mediante los ejercicios que da el método, empezará a tener unos pequeños vistazos de despertar, unos flashazos de despertar, minúsculos. Y es posible que en unos 2 o 3 años de trabajo, dependiendo del nivel de ser del alma, logre el aquello despertar lo suficiente para que empiece a gobernar sobre la mente, a dirigir el trabajo. El aquello no es la mente, es aquello, la conciencia, que tampoco es el hombre nuevo, es algo intermedio, que en la enseñanza lo llaman el centro de gravedad permanente, y es un conjunto de valores temporales que van a dirigir el trabajo dentro de sí mismo. Y solo se puede experimentar a lo largo de unos 2 o 3 años, 3, 5 años de que el método repose en uno y que ese virus empiece a carcomerse nuestra oscuridad. Ahí brota esa noción del centro de gravedad permanente. O la conciencia, o el aquello nuevo que está gobernando, dirigiendo el trabajo. Ese método se va a entregar entonces en esta serie de estudios, sin cobrar, sin comerciar. Pero tendrá necesariamente que el alma que está expuesta pues tener un poco de paciencia. La paciencia que tiene que tener un caballo para querer ser granjero, esa paciencia. Casi imposible, pero bueno, se está diciendo. La paciencia que tiene que tener un loco para dejar de estar loco. La paciencia que tiene que tener un ciego para reposar y hacer unos ejercicios a ver si habilita el ver, pues así es la paciencia que se debe tener. Inimaginable. Simplemente entregarse a la sensación interior al escuchar a este que habla de ¿por aquí hay algo o no? Bueno, pues venga, vamos a estudiar un poco a este loco. Tal vez solo sea eso. Y que la acción transformativa venga a este cuarto punto que se está planteando. ¿Cuál es el cuarto punto? La experiencia de sí mismo. La experiencia que se tiene de incrementar la conciencia en sí. O de que ella crezca en uno. Esa experiencia, como ya supondréis, no se puede describir. Y si me pusiera a describirla, que por lo que me ha ocurrido a mí, pues sería un fanfarrón, orgulloso, vanidoso, pretencioso, a querer decirles a ustedes y vomitarles la mentira de que yo estoy despierto. No es así. No es así. Se me ha regalado, por algún motivo misterioso que desconozco, unas experiencias profundas de mí mismo que me hacen experimentar por mí mismo que estaba dormido. Solo se puede uno experimentar a sí mismo. Solo uno puede profundizar su experiencia de sí mismo. Y solo el que se experimenta a sí mismo dormido está despertando. Experimentarse a sí mismo como dormido es uno de los pasos de despertar. Y experimentar la presencia de aquello con sus manifestaciones, con lucidez, con calma, con paciencia, con tolerancia, con entendimiento, con comprensión. Cuando el aquello hace presencia dentro de una de esas formas misteriosas, en ese nivel básico es su expresión, es su presencia, es el espíritu haciendo presencia de su forma, a su manera. Vendrán otra cantidad de experiencias, porque cada espíritu se comunica a su manera con su alma fragmentada y con la máquina rota esta, con el mamífero, de formas misteriosas. Es necesario que haya el proceso como para que esa comunicación se empiece a generar, pero solo puede experimentarse por sí mismo el incremento de la conciencia. Nadie le puede provocar el incremento de la conciencia a otra persona, ni nadie puede decirle a otro que está en un nivel de conciencia a otro. Mentira. Solo, únicamente dentro de uno se está en el nivel en el que está. Hay una acción transformativa, se hace la acción transformativa y se reposa en el resultado.
Si viene aquella entidad energética, al aquello, el espíritu, y viene y hace presencia en mí, que venga y la haga. Mientras tanto, sostener la acción transformativa, sostener ese hacer especial, el hacer que provoca el despertar. Esos eran los 4 temas de hoy. Si hay alguien que quiera depositar en el estanque de la mente de todas estas almas algo, por favor hacerlo. Y si no, dejar así. Dejamos así hasta la siguiente. Gracias, Cristian. Hay que reflexionar mucho en lo que dijo usted. Y pues espero haber absorbido y tomado lo conveniente. Muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, vamos a dejar ahí entonces por hoy. Un abrazo y fuerza para las almas que sienten que despertar es necesario para servir al incremento vibratorio del planeta. Porque el objeto de despertar es servir a otros a que despierten, habilitarles la posibilidad, no llenarse a sí mismo de ninguna cosa más, nada más que poder servir. Así que dejamos ahí, compañeritos.